Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Bueno, ellos mismos se ven peronistas, chavistas, bolivarianos y socialdemócratas, todos en el mismo batiburrillo. Creo que en los días que quedan algunos van a hablar del miedo al cambio. Lo que pasa es que los que hablan del miedo son los amigos de Blesa, los amigos de Rato, los amigos de Panamá, los amigos de Gürtel, y creo que los ciudadanos españoles en los últimos años han perdido tantas cosas que han perdido hasta el miedo. Yo tengo un país y tengo un sueño para este país. Un sueño como tuvieron nuestros padres y lo cumplieron. Ahora es nuestro tiempo. Si ustedes sienten como yo que España se puede volver a levantar, si ustedes sienten como yo la necesidad de darle una mejor educación a nuestros hijos, si ustedes quieren una España de oportunidades, donde nadie le corte las alas al talento. Para lograr ese cambio y salir del bloqueo político de los extremos, necesitamos un partido socialista fuerte, un partido socialista ganador. Así que yo no te voy a pedir el voto, simplemente te voy a pedir que pienses en los tuyos, que pienses en las becas de tus hijos, que pienses en las mujeres que sufren la desigualdad salarial, que sufren la violencia de género, que pienses en los mayores y sus pensiones. Tenemos un modelo de bienestar como pocos países en el mundo, sistema de pensiones, sanidad, educación, servicios sociales. Somos un país que recibe 70 millones de turistas al año. Oiga, por algo vendrán. ¿Cómo se puede afirmar esto después de 4 años en los que las políticas laborales han creado una disminución en la población activa? Eso quiere decir que en España hay menos gente trabajando y menos gente buscando trabajo porque muchos se han ido del país, en el que ha disminuido la afiliación a la seguridad social, en el que tenemos 2,5 millones de parados que no reciben ninguna prestación. Usted ha dicho que no va a recortar nada después de las elecciones del 26 de junio y sigue siendo presidente. Es lo mismo que prometió hace 4 años y medio. Yo hace 4 años y medio que prometí que no iba a recortar, ¿qué? Yo no le voy a llamar indecente, yo no le voy a insultar, yo se lo digo de corazón. Creo que la nueva etapa política de España merece un nuevo gobierno donde pueda haber gente, claro que sí, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos. Realmente, señor Sánchez, no sé qué quiere que le diga. No le voy a hablar de los 2 expresidentes de su partido que están en la situación en la que está, que también eran presidentes de la Junta de Andalucía. El señor Rajoy ha dicho algo que es verdad. Ha dicho, lo fundamental para sostener el sistema de pensiones es que haya mucha gente trabajando, y por eso yo voy a crear 2 millones de puestos de trabajo y 3 huevos duros. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio. Hoy vamos a hablar mucho del debate que vivimos ayer. 3 huevos duros, por eso el hashtag que hemos elegido hoy es eso, almohadilla, La Cafetera, debate y 3 huevos duros. Almohadilla, La Cafetera, debate y 3 huevos duros. Bueno, un saludo muy especial a quienes están incorporando en directo: Batiel Blau, Mariano Rodríguez, Andrés Cutillas, Elena Noruega, Luc Val, Basile 55, Ángel Trianero, Jim Aguari, Norma Echarte,
Enrique Quesada, esperad, es que estoy viendo el timeline que va a toda velocidad, Sánchez Cajal, Mercedes, Pedro V, Libertino Francachela, Juan Cruz, Fanny Suárez, Asun, Hardy Useful, Jaime Iglesias, Enrique de Gracia, Telemín, Hijo de Caín, Javier Durán, Libre FM, bueno, tantos y tantos amigos, Manulito, Praxedes GR, tantos amigos, como digo, Gerardo Iglesias, que se incorporan a esta hora al programa en directo, pero también sabéis que este programa lo compone, la fuerza viene también detrás en forma de diferido, en forma de retaguardia, que se van incorporando a diferentes horas del día y mantienen vivo el espíritu de este programa, así que un abrazo muy especial para ellos y para quienes escuchan el mismo desde el extranjero, nuestros emigrantes expatriados que ayer debieron estar alucinando durante este debate profundamente aburrido. Casi es más cómodo escucharlo aquí en diferido después en la cafetera, porque ya hacemos nosotros el resumen y ofrecemos el minuto de gloria, el minuto divertido. Hay quien me está pidiendo ya los titubeos de Mariano Rajoy y dice, a ver si lo pones para que lo pueda coger como politono. Bueno, saludos a todos, bienvenidos a la cafetera. María.es, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué te pasa, María? Anímate, pues sonríe. Que hoy parece que no sé qué ha pasado, a lo mejor ha sido la resaca del debate o no sé, pero había un atasco increíble, pero bueno, ya estás en sitio, sitio seguro, ya has llegado a territorio seguro. Pues a mí no me pareció aburrido el debate. Te oigo en la distancia, en la lejanía, Mary, no sé qué pasa. No sé si estás hablando por el otro lado del micrófono o algo así, pero bueno, ahora lo vamos a comprobar. Bueno, estás escuchando la cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Continúa con nosotros. María.es, muy buenos días. ¿Se me escucha? Ahora sí que se me escucha mejor. Ahora sí. Se te escucha muy bien. ¿Qué te ha pasado? Que vienes así, hay que venir, ya estás en el espacio de protección. Ya he llegado, por fin digo que no llego. Sí, pero he llegado. Además, de hecho, te he traído un regalito de mi pueblo. Muy bien. Para endulzar así un poco la mañana. No son huevos duros, pero bueno, es una cosa mucho más dulce. Hoy vamos a utilizar ese hashtag, la cafetera. Muchas gracias, Mary. No tenías necesidad de traerme regalos, sobornarme, pero será aceptado el soborno con una sonrisa. La cafetera, debate y 3 huevos duros. Vamos a hablar de lo que ocurrió ayer. ¿Viste el debate? Sí. ¿Qué te pareció? Pues no te sabría decir quién ganó, pero sí quién creo que perdió. Yo creo que perdió Pedro Sánchez. Creo que tuvo una oportunidad de oro para demostrar que su programa electoral, la verdad es que tiene puntos muy importantes y muy interesantes. Y al final es que, de hecho, hubo bastante risas en Twitter al respecto, porque decían, es que Pedro Sánchez no para de decir, no nos habéis dejado gobernar ni Iglesias ni Rajoy, y en prácticamente ningún momento se dirigió hacia Rivera. Parecía que estaba como viéndolas venir. Y creo que al final perdió una oportunidad de oro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar el debate en el fondo y en la forma. En el fondo tenemos un montón de fragmentos para escuchar. Hay quien está diciendo, pues no estuvieron especialmente incisivos los presentadores, los moderadores. Hubo algún momento interesante. Hablaremos del fondo y también hablaremos de la forma. Y lo vamos a hacer en compañía de Patricia Centeno. Es experta en comunicación no verbal, asesora de estética política, y es muy importante. Estamos viviendo en la era de la televisión, donde la imagen es tremendamente importante para conseguir conquistar a los votantes. Esto parece a veces un asunto menor, pero como sabéis, Richard Nixon perdió unas elecciones por esto, porque se mostró nervioso, sudó ante la cámara y todo esto transmitió una imagen de inseguridad que, dicen, después tuvo consecuencias sobre las elecciones. Bueno, hablaremos con ella en un rato, pero como os digo, también vamos a analizar el fondo de este debate, las propuestas que se pusieron sobre la mesa y un poco las grandes palabras que se cruzaron allí. ¿Escuchas la cafetera? Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Es que tengo ordenados un montón de momentos, pero como digo, hay quien estaba reprochando que los presentadores no estuvieran especialmente, los coordinadores del debate, los moderadores no estuvieran especialmente incisivos, aunque hay un momento que ha estado, es que os estaba leyendo en el chat que estáis comentando en torno a este asunto, pero hubo un momento especialmente significativo cuando Vicente Valles, lo hemos incluido en la introducción, porque Vicente Valles le pegó un zasca a Mariano Rajoy. Usted ha dicho que no va a recortar nada después de las elecciones del 26 de junio y sigue siendo presidente, es lo mismo que prometió hace 4 años y medio. Yo hace 4 años y medio que prometí que no iba a recortar, ¿qué? Este fue un poco el tono del debate. A mí me pareció bastante aburrido y además terminé viéndolo por la Tuerca News, que te lo perdiste. Sí, porque estuve atenta, digamos, al auténtico. Sí que es verdad que lo puse un ratito, les vi ahí con el chándal bolivariano, pero seguí el debate original. Sí que es verdad que luego no me quedé, porque ya era muy tarde, pero no me quedé luego a los comentarios de las tertulias. Bueno, es que vencieron por agotamiento, porque cuando llevábamos ya, yo a las 12 y pico ya dije, es que me voy a ir a la cama, si es que esto es absolutamente agotador, y después empezaban los postdebates, ¿no? Pero en realidad no vimos nada que nos sorprendiese. Fijaos que hoy ha empezado a circular por internet el anuncio de Mariano Rajoy en el año 2004, anuncio de Mariano Rajoy, año 2004, estamos hablando de hace 12 años, donde el discurso que tenía era exactamente el mismo que mantuvo ayer. Y frente a esto, se nos ofrece como alternativa una coalición de partidos sin experiencia, sin proyecto común, sin programa, sin ninguna garantía de estabilidad, una coalición en la que, como ha ocurrido ya en tantos lugares de España, pueden ser los más radicales los que tengan la llave y la última palabra. Así que parece que ayer entramos en un bucle espaciotemporal que nos desplazó hace no ya 12 años, porque es que tanto la estética que se eligió para el programa, las formas, en fin, fue todo una... Estaban profundamente contenidos. Yo creo que si se puede resumir el debate, lo que vimos ayer es un debate muy contenido. Todos intentaban asegurarse el puesto que habían alcanzado en las encuestas, y por eso nadie se salió demasiado del tiesto, a pesar de que ya por el último espacio del programa vimos cómo se rompían un poco más los corsés, ¿no? Pero sí escuchamos, por ejemplo, a Mariano Rajoy acusando al Partido Socialista, contraatacando en el ámbito de la corrupción. Realmente, señor Sánchez, no sé qué quiere que le diga. No le voy a hablar de los 2 expresidentes de su partido que están en la situación en la que está, que también eran presidentes de la Junta de Andalucía, o de los 600 investigados en Andalucía. No le voy a hablar de eso porque no tiene ningún sentido, ni los secretarios generales de su partido también tendría que asumirla usted. Debería hacerlo, señor Rajoy. Debería asumir su responsabilidad. Tirarnos los trastos a la cabeza. Que responda el señor Rajoy y después pasamos al turno. Eso está muy bien. Eso está muy bien, terminó diciendo Mariano Rajoy, que se encontraba allí discutiendo. También hubo un cruce, porque la discusión en torno a la corrupción fue la que suscitó mayor tensión durante el debate. Yo no le voy a llamar indecente, yo no le voy a insultar, yo se lo digo de corazón. Creo que la nueva etapa política de España merece un nuevo gobierno donde pueda haber gente, claro que sí, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos, pero un nuevo gobierno para abrir esa etapa. Y yo, que sé que usted es una persona que ha hecho cosas buenas y malas, seguro, como todos, pero ha hecho cosas buenas por España, le pido por favor que reflexione. El populismo va a seguir creciendo del señor Iglesias si no regeneramos la vida pública de España. Así que le pido una reflexión, no solo en nombre de mi partido, de mis votantes, seguramente de muchos votantes también de su partido. El populismo de Podemos, esta fue una acusación en la que coincidieron todos contra Iglesias, porque desde luego lo que vimos durante el debate es ni una sola crítica del Partido Socialista a Ciudadanos, y por supuesto ni una sola crítica de Ciudadanos al Partido Socialista, ¿no? Sí hubo algún cruce entre Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, porque Pablo Iglesias colocó su foco sobre el Partido Popular, tratando de mostrar que su antagonista allí no era el Partido Socialista, sino el PP. El señor Rajoy ha dicho algo que es verdad. Ha dicho: lo fundamental para sostener el sistema de pensiones es que haya mucha gente trabajando, y por eso yo voy a crear 2 millones de puestos de trabajo.
y 3 huevos duros. Es decir, ¿cómo se puede afirmar esto después de 4 años en los que las políticas laborales han creado una disminución en la población activa? Eso quiere decir que en España hay menos gente trabajando y menos gente buscando trabajo porque muchos se han ido del país, en el que ha disminuido la afiliación a la seguridad social, en el que tenemos 2,5 millones de parados que no reciben ninguna prestación. Dice, estaba viendo, dice Juan Cruz en el chat, dice que jugaron todos al 0-0 como los partidos pequeños, como los equipos pequeños en el debate jugaron al 0-0 para empatar, para que nadie sacase demasiados titulares, nadie se asegurase demasiados titulares al día siguiente. Pero si escuchamos después también la insistencia de Iglesias en tender la mano al Partido Socialista. O quedemos terceros, haremos la misma propuesta, un pacto de gobierno de coalición con el Partido Socialista. Y creo que en este caso solo hay 2 opciones y desearía que Pedro Sánchez aclarara de una vez por cuál de las 2 va a optar, porque es que no hay una tercera vía. O sigue gobernando el señor Mariano Rajoy o el PSOE o nosotros nos ponemos de acuerdo. Y yo es lo que deseo. Y creo que sería muy importante dejar de mirar al pasado y mirar al futuro. Dice Sonia Ballesteros, dice, es que Pedro Sánchez ayer solamente fue a debatir con Pablo Iglesias y Rivera para buscar la gran coalición. Porque el caso es que es verdad que observábamos cómo tendía la mano Iglesias. Ahí podréis decir, bueno, solo es estratégico, solo es táctico, solamente pretende hundir al Partido Socialista, lo que cada uno piense, bien pensado estará. Pero sí que vimos que la contestación de Pedro Sánchez era permanentemente reprochar a Podemos no haber accedido a ese acuerdo con PSOE y Ciudadanos en estos 5 meses de negociaciones, 4 meses y medio de negociaciones, ¿no? Bueno, el caso es que Pedro Sánchez incluso utilizó su minuto de oro para decir que había que salir del extremismo. Para lograr ese cambio y salir del bloqueo político de los extremos necesitamos un partido socialista fuerte, un partido socialista ganador. Así que yo no te voy a pedir el voto, simplemente te voy a pedir que pienses en los tuyos, que pienses en las becas de tus hijos, que pienses en las mujeres que sufren la desigualdad salarial, que sufren la violencia de género, que pienses en los mayores y sus pensiones, que pienses en los jóvenes que han salido fuera como consecuencia de la falta de oportunidades dentro, que pienses en los dependientes y en los familiares que cuidan a los dependientes, que pienses en los niños que sufren la pobreza infantil, que pienses también en las mujeres que ahora mismo necesitan una oportunidad que les niega la sociedad. Mariano Rajoy volvió a repetir en ese minuto final del programa de cierre, volvió a repetir el discurso de que España es un gran país y que tiene cosas por las que mostrar orgullo. Tenemos un modelo de bienestar como pocos países en el mundo, sistema de pensiones, sanidad, educación, servicios sociales. Somos un país que recibe 70 millones de turistas al año. Oiga, por algo vendrán. Vienen por los servicios públicos y por la seguridad. Somos un país el primero del mundo en trasplantes. Somos un país que somos el primero de Europa a la hora de recibir estudiantes de Erasmus. Hemos vencido una crisis terrible, la peor que hemos tenido en décadas. Si ahora mantenemos el rumbo, si seguimos caminando en la misma dirección, podemos conseguir ese gran objetivo de los 20 millones de españoles trabajando, 2 millones más en los próximos 4 años y mantener y mejorar nuestros grandes servicios. Cierto que tengo los datos de audiencia de ayer. La Sexta, de nuevo, fue la cadena preferida para ver el debate de la Academia. 14,1% de share y 2.600.000 espectadores, y también la más vista durante el postdebate, con un 19% y 1.400.000. Televisión Española es la segunda del ranking con un programa en el que une el debate y el postdebate un 13% de audiencia. Un 12 Telecinco, Antena 3, un 9,4. Pero claro, es que esto es enormemente significativo, ¿no? El papel que está perdiendo Televisión Española como eje central en la información, en las noticias, que me dice Estrella Molina. Por cierto, se manifestaron los trabajadores de Televisión Española frente a la Academia de Televisión reivindicando una televisión independiente, una televisión sin controles políticos, exigiendo que saquen las manos los políticos de la televisión,
Y efectivamente fue un momento verdaderamente, además me sorprendió la poca repercusión que tuvo este asunto, ¿no? Bueno, decía, Mariano Rajoy dedicó el minuto final, su minuto a la Cámara, lo dedicó para hablar de las bondades de nuestro país. Ya lo había hecho en la anterior convocatoria electoral, y Albert Rivera recuperó la figura de yo tengo un sueño. Hubo un pequeño quiebro allí, una pequeña equivocación al principio, pero retomó. Yo tengo un país y dijo, bueno, yo tengo un sueño. Yo tengo un país y tengo un sueño para este país. Un sueño como tuvieron nuestros padres y lo cumplieron. Ahora es nuestro tiempo. Si ustedes sienten como yo que España se puede volver a levantar, si ustedes sienten como yo la necesidad de darle una mejor educación a nuestros hijos, si ustedes quieren una España de oportunidades, donde nadie le corte las alas al talento, pero también un país justo, donde nadie se quede atrás, si ustedes sienten todo esto, si piensan como yo les pido que confíen en mí. Yo me comprometo a liderar un nuevo gobierno para España, pero para un cambio mejor y no a peor. El próximo 26 de junio empieza el futuro. El futuro está en sus manos. Estoy leyendo algunas críticas aquí a Albert Rivera por mostrar esos recortes de periódicos, fotocopias de los diarios, impresiones de los periódicos con algún tuit. Fue un recurso que no le salió bien, porque es verdad que las cámaras estaban demasiado lejos, no lo debían tener previsto, ninguna enfocaba los carteles que tenía en la mano, así que mostraba hojas como podía estar mostrando tickets del bingo, porque la verdad es que no se veían. Pero lo utilizó de forma bastante recurrente. A Pablo Iglesias utilizó el minuto de oro para decir, la gente ha perdido el miedo. Muchos dirán que tenéis que temernos, pero la gente ha perdido todo, incluso el miedo. Gracias, no voy a pedir el voto, voy a hacer una reflexión. Creo que en los días que quedan algunos van a hablar del miedo al cambio. Lo que pasa es que los que hablan del miedo son los amigos de Blesa, los amigos de Rato, los amigos de Panamá, los amigos de Gürtel, y creo que los ciudadanos españoles en los últimos años han perdido tantas cosas que han perdido hasta el miedo. Si la gente va a votar con alegría y con esperanza, creo que esta vez las elecciones no las van a ganar los de siempre. Unidos y unidas, podemos. Y esa frase que utilizó Albert Rivera, yo tengo un sueño, I have a dream, y dice Álvaro Pla, dice, ¿qué pasará cuando Albert Rivera se dé cuenta de que Luther King era negro y revolucionario? Sensible al pueblo, dice Lila Unidos. Bueno, el caso es que nos dejó momentos como es el debate, un debate que en términos generales fue bastante aburrido. Como digo, se vio, la gente estaba agotada. Yo terminé, os decía, cambiando a la Tuerca News porque por lo menos te reías un poco. Y, en fin, pero no vimos grandes propuestas, nada especialmente novedoso, y todo el mundo mantenía las posiciones para tratar de no perder lo conseguido. A mí me sorprende mucho la posición del Partido Socialista, muchísimo. Nunca se me hubiera ocurrido una estrategia tan mal diseñada, Perdón, Mary. Bueno, que yo no entiendo la estrategia, pero por otra parte sí que la puedo llegar a entender. Creo que una buena estrategia del Partido Socialista hubiese sido llegar a un equilibrio, ¿no? Es decir, atacar del mismo modo a izquierdas y a derechas y plantearse ellos como lo que supuestamente son, que son centro-izquierda. Sin embargo, creo que centró demasiado, como vimos, el ataque a lo de formar gobierno, a Iglesias y a Rajoy. Sin embargo, el no haber atacado, por así decirlo, a Rivera, creo que le desplazó hacia la derecha, y creo que ahí perdió totalmente el equilibrio. Pero ¿quién ha convencido a la dirección del Partido Socialista de que recuperar España quiere cambio es una buena idea? Que lo recupere el Partido Socialista, porque no es lo que está pidiendo el Partido Socialista. El Partido Socialista está pidiendo continuidad con el bipartidismo, por lo menos eso es lo que tenemos aceptado, ¿no? Y no hay peor norma en una campaña política que algo que está socialmente absolutamente asumido, intentar contrarrestarlo con un discurso tan... porque no es el cambio de lo que puede presumir precisamente el Partido Socialista. Podrá presumir de otras cosas, seguro, muchísimas. Pero a mí me parece que es una estrategia, sinceramente, bastante mal diseñada. Bueno, escuchas La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com
Patricia. Sí. ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín. ¿Cómo estás? Radiocable.com. Patricia Centeno, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué te pareció el debate? ¿Cómo lo viste? Muy aburrido, muy aburrido. No había nada que destacar, ¿no? Desde el fondo gris escénico que acompañaba el programa hasta después el lenguaje corporal de los candidatos, ¿no? Que hasta que no empezó a correr el tiempo y empezó a salir un poco el conflicto dialéctico entre ellos, tampoco se animó a nivel de comunicación no verbal y de lenguaje corporal. Que luego vi que destacabas también en Twitter el recurso del boli, ¿no? Como parte de la comunicación no verbal de los candidatos, ¿no? Sí, a ver, el boli, igual que nos puede servir el atril o cualquier cosa que tengamos entre las manos, ¿no? Había un momento en que Pablo Iglesias se estaba alterando con algunos comentarios de Albert Rivera y quería cuestionarle, pero no era su turno de palabra y se agarraba al atril, ¿no? E intentaba transmitir toda su frustración a través del atril. Y lo del boli, pues simplemente hay que pensarlo, ¿no? A muchas personas que se inician en la oratoria, pues se les recomienda que sostengan algo entre las manos. ¿Por qué? Porque así no tiemblan. Y además, las manos es uno de las partes del cuerpo, junto con la mirada, que más transmite lo que estamos pensando o sintiendo en ese momento. Entonces sirve para disimular. Claro, para un tertuliano es ideal, pero para una persona que aspira a ser presidenta del gobierno, o ya lo es, como es el caso de Mariano Rajoy, porque tanto Pablo Iglesias como Mariano Rajoy hicieron uso de este elemento, bueno, pues creo que sería recomendable que empezaran a dejar de hacerlo. Oye, hablabas del atril, donde se parapetaban. Hubo debate en esto, porque como en la anterior convocatoria electoral participaron en un debate en el que no había atriles y estaban desnudos frente a la cámara, este cambio, que en realidad les permitía eso, protegerse un poco, ¿tú crees que transmite una imagen de mayor seguridad estar detrás del atril, o era por ser más arriesgado el otro era más efectivo de cara a los posibles votantes? Bien, yo creo que en el debate que habíamos visto en el que se les veía desnudos, es decir, sin ningún elemento en el que se pudieran apoyar, también fue un error, porque realmente no estaban cómodos. Tuvieron que estar 2 horas sin poder sentarse, ¿no? E incluso en aquel debate participaba Soraya Sánchez Santamaría, que al menos fue con un tacón bajo que le permitiera aguantar tanto rato de pie, ¿no? Pero sí que es incómodo para un candidato estar, o cualquier persona, 2 horas soportando, bueno, aparte de los focos, de la tensión, soportando, pues el enfrentamiento dialéctico con otros adversarios. Pero de eso a pasar a que el escudo sea el atril, pues podríamos encontrar un punto medio. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay el debate entre los otros adversarios, vemos que hay quizá dos taburetes, una mesa alta en la que dejan pues el agua, sus notas e incluso un reloj para medir el tiempo. Y cuando tienen que hablar, pues se sitúan en medio del escenario, hablan y el adversario espera sentado reposando en la silla, en el taburete. Entonces, yo creo que estos elementos sí que se tendrían que tener más en cuenta, porque ayer realmente costaba mucho pues ver la posición de los pies. Sí que veíamos, sobre todo a los que estaban en el extremo y más en el extremo derecho, como era Pablo Iglesias, que gracias a algunos planos podíamos captar las piernas, los pies, pero las manos incluso estaban protegidas, es decir, se veían los papeles, pero no se veían las manos según cómo gesticularan. Entonces, pues es quitarle información al electorado, y creo que tampoco es bueno para que el candidato conecte con el espectador. Estamos en la era de la televisión y tú eres experta en comunicación no verbal. Esto es muy importante porque Nixon perdió un debate por la forma en la que la televisión mostró su nerviosismo a través del sudor, y aquello atribuyen el fracaso electoral en buena medida a eso también. Había muchas expectativas en los anteriores debates sobre Albert Rivera que fueron defraudadas, porque
parece que se puso muy nervioso alguien a quien se le atribuían posibilidades, un enorme conocimiento en el entorno del debate. ¿Qué te pareció a ti ayer, Albert Rivera? ¿Tú crees que consiguió contrarrestar esa percepción negativa? El gran problema de Albert Rivera, yo siempre lo he mantenido, es que quizá como orador sí que se le había aplaudido muchísimo y es un gran orador, pero en el tema del lenguaje corporal tiene una incontinencia gestual muy importante, y eso lo confirma el hecho de que el domingo, todo el domingo, Albert Rivera no estuviera preparando solo pues los temas que iba a confrontar con el resto de candidatos, sino cómo iba a ser la puesta en escena y su lenguaje corporal, ¿no? Cómo iba a actuar detrás del atril, porque, como comentabas, en otras ocasiones, en otros debates, ha flaqueado muchísimo con este tema. Creo que ayer estaba muy comedido, es decir, intentas controlarlo y conforme va avanzando el tiempo, va pasando el rato, él sí que empezaba ya a tocarse la americana, los botones. Lo que pasa que, insisto en lo mismo, es decir, estaba el atril y era mucho más difícil de percibir. Pero es muy difícil, así como con la palabra nos pueden mentir y nos han mentido, y además todos somos conscientes de ello. Con el lenguaje corporal, con la comunicación no verbal, al ser un lenguaje inconsciente, es muy difícil de dominar. Entonces, aunque a una persona como Albert Rivera le intenten reeducar en esa materia, es muy difícil que al final no salga. Hay algo que definió bastante bien el debate, que fue la contención. Estaban bastante contenidos todos. ¿Qué te pareció la imagen que eligieron, la ropa que eligieron para acudir? Bien, creo que el bipartidismo pues volvió a apostar por lo mismo, es decir, traje, camisa y corbata, que es el traje diplomático occidental. Además, pues la corbata azul popular para Mariano Rajoy, la corbata roja socialista para Pedro Sánchez, no fuera a ser que el electorado se confundiera. Y después, pues teníamos, entre comillas, la nueva política, si aún se le puede llamar así, con Albert Rivera y con Pablo Iglesias, pues que apostaron por deshacerse del nudo, ¿no? Creo que sorprendió más el hecho de que Pablo Iglesias no llevara la corbata, porque estos días o estas últimas semanas nos tenía acostumbrados a que en muchísimas citas pues se echaba la corbata. Mucha gente cree que el hecho de atarse una corbata te concede por arte de magia seguridad y seriedad, ¿no? Una imagen más presidenciable. Esto es totalmente falso. Es decir, la corbata suma seguridad y seriedad si sabes hacer bien un nudo, ¿no? Y ninguno de los políticos que estaban anoche en el debate saben atarse bien un nudo, con lo cual era mucho más recomendable en ese caso pues que prescindieran de ella. Y en el caso de Pablo Iglesias, creo que es que además la lleva consciente o inconscientemente, la lleva de un modo un poco rebelde sin causa, ¿no? Así como desatada, como ya de final de banquete de boda, que no era nada recomendable ayer noche para un programa serio. Es decir, que muchas veces es mucho más presidenciable una imagen o la elección de la no corbata que la elección del nudo. Pues Patricia Centeno, Patricia, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias, buenos días. Radiocable.com. This place we've made our home. I've grown tired of this game. It's always the same. Dice Guillem Salazar, dice, hombre, tampoco vayamos a votar en base a movimientos de manos o de corbatas, y tiene mucha razón, ¿no, Guillem? Lo que pasa es que es cierto que estas cosas tienen su importancia, porque es indiscutible que en una parte del electorado cala, y por lo tanto pues tiene su relevancia, tanto el fondo
como la forma, ¿no? Y decía Guillem también hace un rato en torno al fondo, ¿no? Decía, es que si se debate tranquilo, el debate es aburrido. Si se anima el debate, no nos gusta el tono bronco. Yo te voy a decir, Guillem, sin embargo, que a mí el tono más bronco me gusta más. Y de hecho creo que ha habido una manipulación bastante flagrante en torno al anterior debate, el que tuvo lugar entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, cuando Pedro Sánchez le dijo que su comportamiento no había sido decente, o había sido no decente. Y contestó Mariano Rajoy llamándole Ruiz, etcétera, etcétera, y todo aquello que mezquino, todo aquello que os acordáis, ¿no? Hubo una gran polémica en los periódicos en los días posteriores acusando a Pedro Sánchez de haber atravesado la línea, de haber cruzado la línea del respeto, porque dijo que su comportamiento no había sido decente. Digo, pues anda que sí que tienen la piel fina, ¿no? Porque Mariano Rajoy, que ha soltado todo tipo de improperios, tanto desde la tribuna del Parlamento, se mostró allí profundamente ofendido. Los medios de comunicación le acompañaron diciendo, es que Pedro Sánchez se equivocó con aquello, cuando en realidad el tono del debate había sido de un absoluto fair play y en nada se podía acusar a esas palabras como de haber roto el tono y, en fin, me pareció una absoluta exageración. Y yo prefería, de hecho, y desde luego ayer fue profundamente aburrido, no nos vamos a engañar, ¿no? Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos porque la prueba está en que nadie encuentra un solo ganador. No lo encuentra ni siquiera el periódico El País. Dice, corrupción, empleo y recortes centran un debate sin ganador. Rajoy propone seguir por el mismo camino, Sánchez marca distancias con Iglesias, que le ofrece apoyo, y Rivera libra un cuerpo a cuerpo con el presidente, dice el periódico El País. Dice que la economía y la corrupción centraron ayer el debate a 4 entre los candidatos a la presidencia del gobierno y que en el primer capítulo los líderes de PSOE, Podemos y Ciudadanos se volcaron en enfrentarse con el con el presidente del Ejecutivo en funciones y con su gestión. Tenía sentido. Mariano Rajoy no sé si esperaba que era lógico que él fuera el epicentro de la polémica, puesto que es él quien ha estado gobernando durante estos 4 años. El periódico ABC dice, Sánchez, Rivera e Iglesias regalan el debate a Rajoy, convierten la confrontación en un ataque a 3 bandas contra el candidato del PP, que este logra neutralizar tirando de experiencia, porque lo que sí que es verdad, y Mariano Rajoy ayer no estuvo mal, y lo que sí que es verdad es que, claro, es difícil a alguien que ha protagonizado, que ha sido en primera persona el protagonista de las negociaciones en Bruselas y de las dificultades evidentes por las que ha pasado la economía de este país, es difícil que le puedas encontrar una fisura, porque es fácil que pueda escaparse diciendo, no, oiga, que es que el que estaba allí negociando era yo, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, para el periódico ABC eso supone que el debate le fue regalado a Mariano Rajoy, dice el periódico ABC. Place that we hate to know. This place we've made our home. Dice Elena, no he visto todavía las portadas de hoy. Dice, luego paso por un kiosco, pero si ya te las estoy contando yo, mujer. ¿Para qué quieres ir a los kioscos? El periódico El Mundo dice, Rajoy resiste mientras Sánchez desaprovecha su gran oportunidad, dice el periódico El Mundo. El debate a 4 acaba sin un claro vencedor para el periódico El Mundo. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Antes de empezar el debate, en una fotografía en que se ve muy gesticuladora a Pablo Iglesias. Y el periódico El Mundo destaca las palabras de Mariano Rajoy. Los españoles saben que la situación es mejor. Aquí dicen todos que van a arreglar las cosas como hacía Tsipras. Sánchez, los extremos han bloqueado el cambio a un gobierno progresista. No tropecemos de nuevo en la misma piedra. Destacan las palabras de Pedro Sánchez. Y Rivera, el populismo va a seguir creciendo en España si no conseguimos que se regenere la vida pública. Y también Iglesias dice, no soy yo, Pedro, te equivocas de adversario. El adversario es el Partido Popular, el adversario es Mariano Rajoy. Dice Guantinique, cree que Rivera arañó algunos votos al Partido Popular. Pues no sé yo qué decirte. Yo por eso le preguntaba a Patricia Centeno, ¿no? Todas las expectativas que había en torno a la figura de Albert Rivera, y no se puede decir en lo formal que cometiese errores muy importantes, ¿no?
pero lo cierto es que no consigue seducir, ¿no? A pesar de el enorme apoyo con el que ha contado de los grandes medios de comunicación, ¿no? Entre otros. Y resulta sorprendente que no consiga despegar. Verdaderamente no es que haga nada mal, es el mismo, ¿no? Pero por alguna razón no conecta con los ciudadanos. La razón dice: los pactos pierden el debate. Rajoy se impone en una pugna electoral en la que los atacantes de Rivera y la batalla por ocupar la izquierda entre Sánchez e Iglesias dejan en el aire si habrá gobierno tras el 26J, dice el periódico La Razón, que destaca las palabras. Dice: Rajoy reivindicó con datos su política económica. No se viene aquí a hacer prácticas. Responde a Sánchez: sería usted un pésimo presidente. Sánchez dice: el líder del PSOE, dice el periódico La Razón, que fue el más débil, que desaprovechó su gran oportunidad, y que el líder del PSOE recriminó a Iglesias que no apoyara su investidura. Los extremos bloquearon el acuerdo progresista, dijo Pedro Sánchez. También, palabras de Rivera: ataca duramente a Rajoy, dice La Razón en portada. No pido su dimisión, sino que reflexione sobre si debe seguir. Y a Iglesias le dice: usted no debe dinero a los bancos porque le financia Maduro. E Iglesias contesta: empezó enfrentándose a Rajoy, tendiendo la mano a Sánchez, pero acabó con Pedro: te equivocas, el rival no soy yo. Next to me, watching the wind lift through the trees, where there's no room for arguing. Bueno, esto es lo que a las portadas de los periódicos españoles se refiere, que por cierto la gran noticia económica del día en todos los medios económicos es la compra de Microsoft. Dice 5 días: Microsoft irrumpe en las redes y paga una fortuna por LinkedIn. ¿Sabéis que ha comprado LinkedIn? Ahí Microsoft siempre apostando por los productos de última generación. Ha comprado LinkedIn por 23.200 millones. Es más de 90 veces el EBITDA. Es una adquisición. Fijaos, hay un gran debate, y tenemos que hablarlo algún día aquí en el programa, un debate francamente interesante de algo que está pasando bajo la superficie, que el ciudadano no se está dando cuenta, la enorme importancia que están adquiriendo, el gigantesco peso que están adquiriendo los datos que vamos cediendo en las compañías. ¿Por qué creéis que Microsoft ha comprado LinkedIn? Por los datos, por el volumen de datos que genera, ¿no? De comportamientos de los usuarios y todo eso. Algún día habrá que procesarlos. Es un debate muy interesante. Un día tenemos que trabajarlo en profundidad aquí con alguien que nos explique, porque es algo que está ocurriendo a espaldas de los ciudadanos, que no estamos siendo conscientes, pero todo nuestro comportamiento en las redes está generando un gigantesco un volumen de información que las compañías quieren adquirir, procesar. Y todo esto va a cambiar la percepción que tenemos los ciudadanos de las empresas, de la política. Ya lo veréis. Lo vamos a tratar un día en profundidad porque de verdad que es muy interesante. Estás escuchando La Cafetera. Feels like we're falling apart, like we've forgotten who we are. The things we promised have been broken, and all of these feelings left unspoken. Todas las músicas que escuchamos en La Cafetera. Creative Commons. Sí, todas las músicas que utilizamos en La Cafetera son Creative Commons. Creative Commons. Radiocable.com. Estás escuchando Radiocable. Escuchando.com. Dirige Fernando Berlín. Creative Commons. ¿Y de cómo escucho La Cafetera? Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La Cafetera de Radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida
que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Claro, dice Ignacio Escursel, dice, nadie dice de la irrupción en el debate de Jordi Évole. Es que yo creo que el gran ganador del debate fue Jordi Évole, que fue mencionado 3 o 4 veces por Mariano Rajoy. Además contestó también Albert Rivera, el propio Pedro Sánchez. Y digo, joder, eso sí que es una campaña de publicidad. Jordi Évole iba contestando en Twitter, iba diciendo, sí, pero menos mencionar el programa y más decirnos qué es lo que hay que hacer. Bueno, sabéis que de la agenda setting pasamos a la agenda de la cafetera. De la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, el lugar sobre el que centran la información, a eso le conocemos como la agenda setting, y nosotros llamamos a la agenda de la cafetera esas noticias que nos hacéis llegar. Podéis utilizar ese hashtag la cafetera, debate y 3 huevos duros, o a través del teléfono móvil, en fin, de Twitter, de Telegram, de los diferentes mecanismos de comunicación que tenemos habilitados para que lo hagáis. Las va recogiendo Marías para ir contándolas aquí, María. Sí, nos decía, esto es gravísimo. No solo lo intentaron, sino que lo hicieron, envenenaron el Ebro, nos decía Zarracuca. Y es que es una información que sale en El Mundo, que dice que Aquamés sí que llegó a verter ácido en el Ebro, una acusación bastante grave. Y es que, según explica este medio, la trama no solo planeó echarle ácido clorhídrico al Ebro, como vimos en informaciones anteriores hace unos días, sino que además se hizo. Llegó a probar echándole unos bidones, dice, a la parte del río que estaba embalsada para comprobar que efectivamente el pH del agua bajaba. Pedro V. nos pide que pongamos el foco en la nueva entrega de los papeles de la Castellana del diario.es. Este medio nos explica cómo la esposa del exconsejero delegado de Telefónica, Julio Linares, ocultó 1,2 millones de euros en Bahamas. Y es en el diario.es también donde encontramos una noticia que varios nos habéis enviado y queríais que pusiésemos también el foco. Es una información de datos. Aquí no hay discusión. Y es que esta información dice que el 40% de los ministros de la democracia, el 40%, se han ido a una gran empresa, haciendo honor a las puertas giratorias, las cuales también salieron ayer en el debate. Según publica este medio, desde el primer gobierno de UCD hasta la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, casi la mitad de cada gobierno, la mitad, se pasó a la privada. Dicen que es una tendencia que se frenó al menos en 2004. Y Ángel Trianero nos habla de sospechas. Y es que no nos olvidamos, como dice Infolibre, del incendio de Seseña. Según explica Infolibre, el incendio de Seseña se originó 4 días después de un acuerdo para desmantelarlo. Como señaló la revista Interview, dicen, 4 días antes del incendio, el Ministerio de Agricultura, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Castilla-La Mancha habían alcanzado un principio de acuerdo para desmantelar el cementerio. Por el momento, dice este medio, las autoridades están investigando a 2 empresarios valencianos y uno manchego que podrían haber contratado a unos sicarios para originar el incendio a cambio de 5.000 euros. Y también, recurriendo a una noticia que nos envía Ángel Trianero, nos dice, aumenta el voto rogado. Como informa público.es, las peticiones de voto, y además lo habréis visto en la cuenta de María Granate porque lo llevan denunciando desde hace días, las peticiones de voto desde el extranjero superan ya las que se aceptaron para el 20D, es decir, que sí que hay ganas de votar por parte del extranjero. Este medio digital nos cuenta cómo las solicitudes que se reciben pueden apuntar también a un ligero aumento de la participación de los que residen en el exterior, ya que las 155.165 peticiones que se han recibido hasta ahora suponen el 8,06% del actual censo llamado CERA, frente al 8,03% de las anteriores elecciones del 20 de diciembre. Sin embargo, recordamos, solo un 8% del censo desde el extranjero podrá votar, un 8% o lo que es lo mismo. Ni el 90% de nuestros exiliados podrá votar en estas elecciones. Esta fue una de las tantas cuestiones importantes que ayer no salieron en el debate.
Buenos días, Fernando, Mary y demás miembros de la cafetera. Ayer Pedro Sánchez volvió a afirmar que el pacto de izquierdas no sumaba. Yo quería plantear lo siguiente: ¿qué pasaría si Unidos Podemos y PSOE tienen una mayoría amplia y que se pudiera concretar con el apoyo del PNV, que no es un partido independentista? Saludos a todos. Bueno, este es un escenario en el que no quiere verse Pedro Sánchez, ¿no? Como se encuentre con esta situación, tendrían una enorme duda. Y tú lo planteas en un escenario en el que necesitasen al PNV. Pero imagínate que se dé un resultado en el que PSOE y Unidos Podemos sumen lo suficiente como para gobernar. En el dilema en el que se va a ver, en el profundo dilema en el que se va a ver el Partido Socialista, que va a tener que optar de verdad por hacer un pacto con Podemos o bien por desmarcarse completamente y abandonar para siempre esa aproximación. Mucho tendría que escenificar, mucho tendrían que tensar las cosas para hacer inviable ese acuerdo y aunque la tensión es verdad que es manifiesta y lo vimos ayer, pero claro, sería muy duro decirle a los electores socialistas que pudiendo gobernar no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Buenos días, María, Fernando. Yo soy una de esas personas que ha preferido escuchar la cafetera para saber cómo fue el debate anoche, en vez de aburrirme durante 2 horas. Y después de leer algunos artículos, ver unos vídeos y de escucharos, lo único positivo es que se puede analizar la estrategia de cada uno y así detectar más o menos cómo van a ir los pactos o no pactos después del 26J. Curiosa la estrategia de Rivera de estar atacando todo el rato a Pablo Iglesias para no permitir que éste pueda desarrollar su ataque a Rajoy, ¿no? No sé a quién intentaba ayudar, si a Pedro Sánchez, al cual no atacó, o al propio Rajoy, no lo sé. Buenos días, Resistencia. Ayer la verdad es que estuvo más o menos bien. Hubo algo de acción entre ellos. Ahora el final nos va a traer grandes capítulos de Juego de Tronos. Del debate, es que no lo vi. Es que ni me apetece, ni va a cambiar mi sentido del voto, que es no ir a votar. Son unos pelmas y son unos vendedores de motos. Buenos días, Radio Cable y Resistencia. Parece que tengo problemas con el sonido en otros mensajes que me han dado. Vaya. El debate de ayer yo creo que no despejó dudas a nadie. Las posiciones estaban claras y lo único que ha quedado, ese caso más claro, es el empecinamiento del PSOE en culpar a Podemos del fracaso de su investidura, cuando el fracaso vino de su pacto con Ciudadanos. Y yo creo que marca el fracaso personal del señor Sánchez. Bueno, pues nada, feliz martes y un saludo a toda la Resistencia. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. Jordi Évole, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Ayer sin duda fuiste el ganador del debate.
Qué exagerado eres, macho. No, yo te digo que, oye, pero es que qué impacto tus palabras. Decías, Rajoy ha nombrado salvados antes que Venezuela. Me he emocionado. Hombre, yo creo que los debates, cuando son así, este tipo de debate televisado, donde hay mucho de espectáculo, también te lo tienes que tomar un poquito así, porque si no puedes acabar de muy mala leche. Pero claro, no te esperabas en absoluto que fuera a salir el nombre Salvados, porque salió recurrentemente, ¿no? No, desde luego que no me lo esperaba y además en boca de Mariano Rajoy. Sí, lleva doble sorpresa. De Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez, sí, nos sorprendió, porque además han sido invitados reiteradamente al programa, ambos han aceptado una vez venir al programa, y yo ya lo comenté ayer, nómbrennos menos y vengan más. Sí, porque no, bueno, lo que pasa es que, oye, has conseguido éxitos importantes con los dos, ¿no? En algunas ocasiones, con Mariano Rajoy has conseguido que te haga, bueno, lo de ayer desde luego fue bastante visible. ¿Viste el debate, no? Lo estabas viendo en directo. Sí, a mí me encanta la comunicación política y ayer vi el debate pues como quien ve un partido de la Champions. ¿Qué te pareció? Porque todas las portadas coinciden en que no hay un ganador. ¿A ti qué te pareció? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que sobre todo también se puede hablar de que no hay un perdedor, claro. Que para mí eso también es casi más importante que haya un ganador. Creo que si alguien desaprovechó la ocasión fue Pedro Sánchez. El votante socialista, yo creo que de su candidato espera un poquito más de punch, que yo creo que ayer le faltó a Pedro Sánchez. Y la forma en la que Podemos tendía la mano al Partido Socialista, había gente que decía, bueno, es que no resulta verosímil, porque Podemos ha sido muy hostil contra el PSOE. Sí, yo creo que ahí cada uno tiene su argumentario y lo tiene además como muy blindado. Y por un lado el PSOE dice, bueno, ya te tendí la mano y no la recogiste, y Podemos dice, bueno, te la tiendo ahora. Es verdad que cuando el PSOE tendió la mano iba acompañada de otra mano, que quedó ayer muy claro que Ciudadanos no quiere saber nada con Unidos Podemos, y veremos si es del todo sincera esa oferta que le hace Unidos Podemos al Partido Socialista y en qué condiciones será. Yo creo que vamos ante unas postelecciones otra vez un poquito largas. Sí, va a ser una temporada, va a ser un inicio de verano un poco agotador, Oye, para terminar, me dices, Pedro Sánchez, ¿lo viste que desaprovechó una oportunidad? ¿Pablo Iglesias, qué te pareció? Pablo Iglesias lo vi un poquito más conservador que otras veces, y jugando más bueno, no diría el catenacho, porque el catenacho es salir a no jugar, y creo que en algún momento Pablo Iglesias intentó jugar, pero sí que con menos despliegue de juego, con menos tiquitaca que en otras ocasiones. Sí, más contenido. Albert Rivera, porque Albert Rivera siempre ha habido mucha expectación en torno a, como siempre se decía, que estaba muy capacitado, muy cualificado para los debates. ¿Qué te pareció? Es que Albert Rivera tenía una ventaja ayer, y es que en el otro debate A4 lo hizo muy mal. Entonces era fácil que destacase si lo comparamos con el primer debate. Y yo creo que efectivamente ayer Albert Rivera estuvo mejor. Creo que hay a veces maneras de hacer de Albert Rivera en los debates, pues que no sé si son las que más agradece el espectador. Creo que utilizó mucho el ir hablando por debajo cuando hablaba cualquier otro de los candidatos, sobre todo Mariano Rajoy o Pablo Iglesias. Y no sé, yo preferiría que cuando yo no digo que no haya debate entre ellos y que no haya rifirrafe, que para eso tiene que ser un debate, pero el puntito de ir ahí como con la frasecita por debajo mientras el otro habla, a mí eso me recuerda más a una tertulia televisiva que no a un debate de envergadura. Y yo creo que lo de ayer era un debate de envergadura. Absolutamente. ¿Y Rajoy? Rajoy es que Rajoy es muy difícil debatir con él. Yo creo que es que parece que a veces la acusación más bestia le resbale. Y creo que ayer del debate no salió especialmente damnificado. Por lo menos es la imagen que a mí me dio. El hecho de que en muchos momentos tanto el Partido Socialista como Ciudadanos fuesen a por Pablo Iglesias también permitió que a veces Rajoy fuese un mero espectador y agradeciese esa pugna, porque decía, hostia, este escenario a mí me viene de coña. Entonces yo creo que siempre el que va número uno en las encuestas
es el que más tiene que perder en un debate, y yo creo que ayer Rajoy mucho no perdió. Dice Rajoy no va salvados, dice Arturo Salmerón en Twitter, dice no va salvados porque le gusta verlo por la tele. Jordi Évole, oye Jordi, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo muy fuerte. El ganador de la noche, el ganador del debate. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Otro para ti, chao. En las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Ayer un debate, en todo caso siempre necesario, independientemente de las formas o de lo entretenido o no que resultase, pero necesario porque permite visibilizar, permite mostrar las iniciativas políticas, las cualidades, las capacidades de los líderes, de aquellos que aspiran a gobernar, y siempre es un ejercicio interesante. Así que, en fin, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Elena, Argantonio, Hombre Machina, Jandropsky, Pelayo, Hardy Useful, Arturo Salmerón. Hardy Useful está emocionado con esta música que le gusta tanto, que tanto le llena. Gerardo Muyano, Cecilio, Lila, en fin, tantos y tantos amigos. Caque Rodríguez, cuidaos mucho. Mañana volvemos, mañana con más. Adiós, adiós Mary. Adiós a todos. Adiós, hasta luego. Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah.